Producciones Alcance Victoria Nezahualcóyotl presenta la palabra de Dios para tu vida. Tiempo y después regresa. Amén. Y es emocionante ver la misma casa. A lo mejor cuando regresa el joven a casa, a lo mejor movieron un mueble, pero es la misma. Amén. Y yo me gozo. Estuvimos aquí un buen tiempo, ¿verdad? Trabajando, sirviendo en el ministerio de la alabanza, un tiempo con los niños y recibiendo el discipulado de nuestros pastores, de sus pastores. Y fue un tiempo de aprendizaje. Y estos 3 años, casi ya 4, ha sido un tiempo de más aprendizaje. Amén. Estos 3, casi 4 años que ya vamos a hacer, ha sido un tiempo de mucho aprendizaje. Yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque en un tiempo, ¿verdad? Yo recuerdo, estábamos aquí el miércoles, el viernes, el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Y en el domingo, ¿verdad? Era un día largo. Y yo recuerdo que a veces descansábamos ahí, nos acomodábamos en las sillas y nos dormíamos un rato para descansar. Y hermano, yo quiero decirte que todo lo que tú hagas para Dios tiene una recompensa, tiene un premio. Y que dice la palabra que lo que siembras cosechas, amén. Así que si tú siembras trabajo, Dios te va a bendecir, amén. Pero sé fiel con tus pastores. Sé fiel con la iglesia. Ama este lugar. Un día no vas a estar y vas a valorar ese lugar. Un día vas a ir a otro lado y siempre vas a anhelar regresar. Amén. Y yo por eso en esta tarde estoy muy emocionado. Si lloro, no es de tristeza, es de gozo, es de alegría. Paciencia, amén. Porque estoy regresando a casa con mamá y con papá. Incluso el mensaje que ahorita voy a que Dios me dio, ¿verdad? Para mí era más difícil aquí, porque decía, ¿qué voy a decir ahí en casa, verdad? ¿Qué voy a decir en mi casa? ¿Qué le voy a decir a los hermanos, verdad? ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres, Dios, qué voy a decir? Amén. Y Dios ya me dio una palabra y el mensaje, el tema, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que yo decía, yo quiero algo especial para la iglesia. Yo quiero un tema especial para la iglesia que uno quiere, amén, que uno ama. Y bueno, ahorita vamos a entrar al tiempo y gracias, pastor Luis Ernesto, pastora Laura, por recibirnos y por formarnos, amén, por formarnos en ese tiempo que estuvieron a nuestro lado. Aquí recibí la oportunidad de predicar, ¿verdad? Por primera vez, aquí en este lugar. En este lugar ministré, dirigí la alabanza. En este lugar fuimos maestros de niños. En este lugar un día organizamos, ¿verdad? Un día del Padre, un 10 de mayo. Y fue una experiencia, ¿verdad? Experiencia tras experiencia, aprendizaje tan aprendizaje. Y hermano, no te canses de aprender. No te canses de aprender. Ahora mismo yo me siento contento, alegre, porque estoy aprendiendo cada día más. Cada día más. Aquí el aprendizaje en el camino de Dios no tiene límites. Amén. Entonces cada día sigues aprendiendo. Cada día sigues descubriendo cosas nuevas en el camino del Señor. Y ahora sí le voy a pedir que incline su rostro y me acompañe a orar. Padre Celestial, en esta noche, Dios, pongo en tus manos, Señor, mi vida, Señor. Te pido que seas tú hablando, Señor, ministrando, Señor,
a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, usa mi vida, usa mis palabras, usa mi mente, Señor. Me pongo en tus manos como un instrumento para ti. Háblanos, Señor. Sé tú quitando toda distracción, que tu palabra caiga en tierra fértil en esta tarde, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por permitir estar en este lugar, por pisar este lugar una vez más, Señor. Y úsame, Señor, para ministrar tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y acompáñame al libro de Juan capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 11. Libro de Juan capítulo 17, versículo 11. Amén, me da un fuerte amén cuando esté ahí. Y dice la palabra: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Y le decía yo que cuando ya para compartir este mensaje decía algo especial, y Dios me daba esta palabra, ¿verdad? Y es un tema que a mí en lo personal me gusta tocar. Es un tema bonito, es un tema agradable. A veces como predicador, ¿verdad? Hay que abordar diferentes temas, pero este tema es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el tema de la unidad. Es el tema de la unidad, y miramos aquí de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, una oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Y siempre se dice y se sabe que las últimas palabras de alguien, dirigidas a alguien que ama, alguien que estima, son las más importantes, ¿verdad? Si usted hoy le diría: ¿sabes qué? Este es tu último día aquí en la tierra, despídete. Usted en esa carta, en esas palabras, resumiría lo más importante, un mensaje claro que quiere dejar a quienes ama. Y así nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Iba a ascender al cielo y estaba haciendo una oración, dando unas últimas palabras a sus discípulos. Y lo que miramos es un tema especial. Lo que nuestro Señor Jesucristo estaba orando, ¿verdad?, al Padre, es que fueran uno. Dice: como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Y esa es una oración que ha estado por mucho tiempo, que ahí ha estado, que ha sido el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros que formamos parte de una iglesia, que usted que forma parte de esta iglesia, sea uno con su hermano, sea uno con el que está al lado, que en el hogar de recuperación estén en unidad, ¿verdad? En el hogar de hombres, en el hogar de mujeres, en la iglesia sean unos, y todos los ministerios sean uno, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Y ese es un deseo, ¿verdad?, que aún está por cumplirse, aún no se ha cumplido al 100%. Y eso es algo que nuestro Señor Jesucristo desea y anhela: la unidad en cada iglesia, a
al interior, la unidad entre diferentes iglesias, porque somos hijos del mismo Padre, amén. Y miramos aquí cómo eso es lo que había en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya me voy a ir, yo voy a ascender, pero Padre, te pido que sean uno, que no se dividan, que no se separen, que no anden hablando uno del otro, sino que se ayuden, sino que se apoyen, sino que miren el uno por el otro. Yo creo que usted como padre, el deseo que tiene en sus hijos es que se lleven bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que se lleven bien, que el mayor ayude al menor, que el menor ayude al mayor, es decir, que se cuiden entre ellos, ¿verdad? Y así nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenía eso en su corazón, que sean uno. Yo he estado, ¿verdad? Dice, yo he estado y los que me diste, dice, ninguno se perdió, ¿verdad? Más el que le entregó, ¿verdad? Hablando de Judas, pero todos los demás ahí estaban. El Señor Jesús las había cuidado con amor, había guardado la unidad, porque eran especiales cada discípulo, ¿verdad? Eran especiales, pero en ese tiempo Él mantuvo la unidad entre ellos. Aunque eran de caracteres diferentes, de temperamentos diferentes, nuestro Señor Jesucristo mantuvo la unidad con ellos. Él era el ejemplo de la unidad, del amor. Y ahora Él iba a ascender. Él iba a ascender, ya no los iba a ver más, y por eso está haciendo esta oración. Y esta oración sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Es un deseo que aún se tiene que estar cumpliendo. Es un deseo que Dios tiene en su corazón, ¿verdad? Entre más unidad hay, más fuerza, más poder hay en una iglesia. La iglesia es la institución más poderosa que existe sobre la tierra. Pero a pesar de ser la institución más poderosa, más fuerte, ¿por qué? Porque Dios la creó, porque Dios es quien la respalda. Aunque sea la institución más poderosa sobre la tierra, aunque sea la más poderosa, si está desunida, pierde su efectividad, pierde su razón de ser. Incluso dice, ¿verdad? Para que todos crean a través de ellos, que crean en nosotros por medio de su unidad. Dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mira, incluso, ¿verdad? Es tan importante que guardemos la unidad entre nosotros. Es tan importante, dice, porque a través de la unidad el mundo va a conocer que tú me enviaste. Es decir, con la unidad, con el testimonio de una iglesia unida se testifica lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Amén. Nosotros, ¿verdad? Es una responsabilidad. El inconverso, el que está afuera, el que no tiene a Dios en su corazón, siempre nos está mirando. Siempre nos está mirando, ¿verdad? Siempre nos está observando. Está mirando qué decimos, qué pensamos, qué hablamos. Y si nosotros no hay una unidad entre nosotros, ¿qué dicen allá afuera? Míralos, dicen que son cristianos y se están peleando entre sí. Míralos, dicen que son cristianos y entre ellos se atacan. Así que mucho depende, ¿verdad?, de lo que ellos miren en nosotros. Nosotros podemos ser testimonio para ellos si estamos en unidad. Y es por eso que es importante, ¿verdad? Yo amo esta iglesia, ¿verdad? Y algo que yo deseo, ¿verdad? Aquí es que haya unidad. Amén, que haya unidad, porque cuando no hay unidad, hermano, se siente. Cuando no hay unidad en un lugar, se siente desde que tú entras. Desde que tú pisas ese lugar, se siente algo que no está bien. Incluso las personas se pueden llegar a sentir incómodas, porque algo hay. Y yo ahorita que entré, ¿verdad? Yo puedo sentir, ¿verdad?, unidad, pero es importante que si hay unidad, se mantenga la unidad, ¿verdad? Se mantenga la unidad, y si hay división, ¿verdad? Eso tiene que ser quitado. Eso tiene que ser quitado, porque ¿cómo van a creer en Cristo Jesús? Mirándonos a nosotros unidos. Amén, unidos. Fueron de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar mirando este tema. Mire, cuando la iglesia empezó, cuando inició, cuando comenzó, todo estaba bien, todo estaba en armonía, todo estaba en paz, pero aún en esa iglesia, ¿verdad? Que podríamos decir, era una iglesia perfecta, ¿verdad? Aún ahí se quiso filtrar la división. Y acompáñame a 1 Corintios 3:8.
aquí había una discusión, ¿verdad? Había empezado a haber división porque algunos decían que yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, es decir, comenzaban a tener diferentes maestros, ¿verdad? Y empezaba a haber una división ahí. Y dice la Escritura, vamos a leer desde el versículo 1 para entenderlo bien. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque dice el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis crecido, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, diga conmigo, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Mire, ya empezaba a haber problemitas aquí. Ya en esta iglesia de Corintios había divisiones, había problemas. ¿Por qué? Porque todavía no habían madurez. Dice que todavía eran carnales. Y cuando se es carnal, dice la Escritura, hay celos, hay contiendas y hay disensiones. Y decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Es decir, mi líder es tal. No, mi líder es tal. ¿Verdad? Y empezaban a dividirse, empezaban a separarse. Y llega Pablo y los exhorta, les llama la atención y les dice: ¿qué es Pablo y qué es Apolo sino servidores nada más, colaboradores de Dios? Porque no falta, ¿verdad? Cuando entra la división, no falta quien se empiece a sentir más importante que el otro. Y Pablo llega y le dice: aquí nadie es más importante, aquí todos son importantes, todos sirven. Dice: ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Cuántos dicen amén? El que barre y el que predica son una misma cosa. El que da clases en la escuela y el que toca en la alabanza o canta son una misma cosa. No hay quien es más, quien es menos. Dice: todos son una misma cosa. Dice: y hagas lo que hagas, está bien, pero el crecimiento lo da Dios. Es decir, no depende de ti, depende de lo que Dios hace. Así que, hermano, dice, ¿verdad? No te sientas más que el otro. Nada más eres colaborador. El mismo Pablo dice: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Sino simples colaboradores de Dios. Amén. Y eso tenemos que entenderlo en nuestro corazón. Aquí hagas lo que hagas, eres colaborador de Dios. Lo mismo Dios te mira, ¿verdad? Cuando estás ahí cociendo frijoles, que cuando estás orando, cuando estás levantando diezmos, ofrendas. Dice: son una misma cosa. ¿Qué somos? Servidores nada más de Cristo Jesús. Así que tenemos que mirar esto, ¿verdad? Hagas lo que hagas, solamente somos colaboradores. Amén. No, por eso Pablo llegó y de inmediato, ¿verdad? Dijo: a ver qué está pasando aquí. A ver, repito, había unos que ya se sentían más importantes, hacían menos al otro, pero llega Pablo y dice: aquí todos estamos solamente colaborando y trabajando para Dios. Es decir, todos somos una misma cosa. No, el que planta no es más importante que el que riega. El trabajo que tú hagas para Dios, ¿verdad?, es el mismo. Dice: obviamente cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y vamos a mirar, ¿verdad?, una escritura que nos habla, ¿verdad?, de lo que pueda afectar a la unidad. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículo 3.
¿Me da un amén cuando esté ahí? Vamos a leer del versículo 1. Dice la palabra: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, mire, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Y luego dice la palabra: no hagas nada por contienda o por vanagloria. Amén. No hagas nada para decir, yo lo hice mejor que el otro, porque eso es hacer las cosas por contienda. Dice, o por vanagloria, para quedar bien con alguien. Dice, porque si empiezas a hacer así las cosas, se va a romper la unidad. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A ver, voltee con su hermano. ¿Ya lo vio? Dile, tú eres superior a mí. Hasta cuesta trabajo, ¿a poco no luego decirlo? Pero sí, así como lo ves, cachetoncito, es superior a ti. Dice, estímalo como superior a ti, para que no falte nunca la unidad. ¿Por qué se pierde la unidad? Porque uno ya se siente más que el otro. Amén. Dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ahí también se pierde la unidad. Cuando tú empiezas a mirar por ti, cuando tú empiezas a mirar, ahora sí, cuando, como dice el dicho, cada quien quiere llevar agua, ¿verdad?, para su casa. Cada quien quiere sacar un beneficio. Cuando cada quien empieza a hacer las cosas para buscar un beneficio personal, la unidad se va a ir perdiendo. La unidad se va a romper. Por eso dice aquí esta carta a los filipenses, ¿verdad?, que no lo hagas para ti, no lo hagas por tu bien, sino por el bien de los otros. Amén. Que siempre busques el bien del otro, por esto primero antes que tu bien personal. Y dice el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Nos dice, ¿verdad?, la Escritura, ¿verdad? Ustedes sean como Cristo Jesús. El ejemplo es Cristo Jesús. Él, siendo Dios, se humilló a ser hombre, y siendo hombre aún se humilló en esa condición. Amén. Así que esto es importante. Esto que acabamos de leer en esta Escritura de Filipenses es importante. Todo lo que hagas, hermano, dice, completad mi gozo. Sientan lo mismo, tengan el mismo amor, estén unánimes, sientan una misma cosa. Usted sabe, ¿verdad?, quién es la cabeza en la iglesia, quién es el líder, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad? Y lo que Dios pone en el corazón, el sentir del pastor, todos los demás tienen que correr en ese sentir. Amén. A mí se me ocurrió otra cosa. No todos se tienen que correr en ese sentir, porque Dios es a quien ha puesto como autoridad por cabeza. En el hogar de recuperación, ¿quién es la autoridad? El director. Amén. Tal vez tú puedes tener una idea muy bonita, muy brillante, pero quien está dirigiendo, quien está corriendo el hogar, son los directores. Amén. Por eso dice la Escritura, y todo lo que hagas, no lo hagas por contienda, no lo hagas por vanagloria, hazlo con humildad, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Si nosotros caminamos con este sentir, con esta actitud de nuestro corazón, vamos a mantener la unidad. Va a haber unidad en tu ministerio, va a haber unidad en tu iglesia, incluso va a haber unidad en tu casa. Amén. Es importante la unidad y tenemos que guardar esa unidad. Acompáñame a otra escritura, Efesios 4:1.
Amén. Efesios 4:1 dice la palabra, vamos a leer hasta el 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Una vez más, una invitación a la unidad. Si te das cuenta, nos habla, ¿verdad?, de algo en común. La humildad es importante para mantener la unidad. Donde hay soberbia, donde hay altivez, no va a haber unidad. Se va a perder la unidad. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que se ande con humildad y mansedumbre. Y no solamente eso, sino soportando con paciencia los unos a los otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira a tu hermano, tienes que soportar a tu hermano con paciencia. Con paciencia. ¿Verdad? En el hogar de recuperación, ¿cuántos dicen amén? Es importante esto. Humildad, mansedumbre. Soporta a tu hermano. Sopórtalo. Esto va a ayudar, ¿verdad?, a la unidad. Si somos humildes y andamos con mansedumbre, toleramos a nuestro hermano, va a haber unidad. Dice el 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Si hay unidad, hay paz. Si hay humildad, si hay mansedumbre, si se soportan el uno al otro, va a haber paz. Y si no hay esto, entonces va a haber guerra. Amén, va a haber guerra. Es importante la unidad. Es muy importante, ¿verdad? Todos tienen que estar al pendiente, ¿verdad? Cuidar cualquier brote de falta de unidad. Cuidar cualquier brote, ¿verdad?, que pudiera iniciar, ¿verdad? Si un hermano, ¿verdad?, tú miras, ¿verdad?, que anda altivo, que anda soberbio, ¿verdad? Dile, hermano, lo mismo es importante el que siembra como el que cosecha, ¿verdad? Y hagas lo que hagas, todos somos importantes. Es importante andar con humildad, sin altivez. Amén. Sin altivez en tu corazón, ¿verdad? Eso es importante. Y mire, y también hay dos tipos de unidad. Una unidad que es para bendición, pero también hay veces que las personas se unen para lo malo. Amén. Hay veces que la unidad depende para qué te unas. Porque hay veces que te unes para un chisme, ¿verdad? Hay veces que te unes para lo malo, ¿verdad? Y tú tal vez dices, pero si estamos bien unidos, estamos hablando mal del mismo hermano todos juntos. Esa no es la unidad que Dios quiere. Estamos todos en contra del líder. Estamos todos en contra del director. Dios tiene que ver nuestra unidad. Y esa es una unidad, pero del diablo. Amén. Tienes que caminar en unidad, pero la unidad que trae bendición. Y mire, vamos a ver un ejemplo de cómo la unidad, cuando el objetivo no es correcto, no va a prosperar. Acompáñame a Génesis 11:14. De esta unidad no es de la que estamos hablando, es de la que no se debe. Vamos a leer desde el versículo 1. Génesis capítulo 11, versículo 1. Y dice la palabra: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Hasta aquí pareciera ser que la cosa iba bien, ¿verdad? Estaban reuniéndose, estaban juntándose para una actividad, para algo en común.
Todos estaban de acuerdo en lo que iban a hacer y iban a trabajar para ello. Pero mire, dice el versículo 4, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahí en ese versículo 4 nos habla de una unidad que no trae bendición, una unidad con un mal propósito. Dice que ellos, ¿por qué querían hacer esa torre? Dice, querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y cuando leemos estas palabras, ¿qué quiere decir? Que querían alcanzar o ser como Dios, alcanzar la altura de Dios. Y dice, y hagamos un nombre. Es decir, querían hacer esa estructura, ese edificio para ser famosos, para su propia gloria. En lugar de darle la gloria a Dios, querían... Mire, si se da cuenta, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Qué pasó en el corazón de estos hombres? Había soberbia, había altivez. ¿Por qué? Porque decían, vamos a hacer este gran edificio, esta gran torre, para que los demás miren lo que hicimos y nos admiren. Y nos digan, ay, mira qué torre tan grande, tan alta. Yo no sé si usted recuerda, ¿verdad? Que cuando Satanás estaba aún en el cielo, sus pensamientos, ¿cómo empezaba a pensar? Yo subiré, yo haré, yo me levantaré. Cuando la gente empieza a pensar de esta forma, comienza el orgullo, la soberbia y la altivez en su corazón, al igual que en estos hombres. Cuidado cuando empiezas a hablar de ti y de ti y de ti. Yo voy a hacer esto, yo voy a organizar esto, yo voy a hacer aquello. Cuidado, hermano, porque ahí empieza a brotar orgullo y altivez. Y estos hombres, varios se juntaron. ¿Cuántos saben que eso ni se da? Las personas que piensan lo mismo se juntan casualmente, de pura casualidad, quién sabe. Y estos hombres, ¿verdad? Todos con el mismo corazón se juntaron y empezaron a edificar una torre. Dijeron, para que miren lo que estamos haciendo, para que nos admiren. Los egipcios, ¿por qué hicieron las pirámides? Porque querían que los admiraran. Querían que dijeran, mira, los egipcios tremendos, ¿verdad? Qué gran pirámide hicieron. ¿Por qué lo hicieron? Por orgullo, por altivez. Por decir que me admiren, que miren lo que yo soy capaz de hacer. Y cuidado, hermano, cuando eso entra a nuestra vida y a nuestro corazón, ya miramos que para tener unidad tiene que haber humildad. Humildad. Y dice la palabra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Cuánto sabe que Dios se da cuenta de todo lo que haces? ¿Verdad? Cuando se está alguien organizando para algo malo, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. Tal vez los demás no lo sepan, tal vez, ¿verdad? Dice, no, el pastor no se ha dado cuenta. Dios ya te vio, porque dice que Dios miró, bajó a ver lo que estaban haciendo estos hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que no querían estos hombres? Ser esparcidos. ¿Y qué es lo que Dios llegó a hacer? ¿Verdad? Dice que hablaban en este tiempo, se hablaba una sola lengua, y Dios trajo, ¿verdad?, varios lenguajes para que ya no se pudieran entender, para que ya no se pudieran comunicar y dejaran de hacer lo que estaban haciendo. Cuando tú, ¿verdad?, empiezas a unirte para lo malo, Dios va a venir y va a destruir lo que estás haciendo. ¿Verdad? A lo mejor estos hombres dijeron, no, pues vamos re bien, vamos muy bien, la construcción va muy bien. Pero Dios estaba mirando, ¿verdad? Y Dios dijo, estos están determinados a hacer lo que están pensando, ¿verdad? Y en su corazón pues había orgullo, soberbia, altivez. Y dice, ¿verdad?, que Dios dijo, ellos no van a parar de hacer lo que están pensando.
Entonces Dios tiene el poder para parar lo que tú quieres hacer cuando hay unidad, pero para las cosas malas. Así que, hermano, busca la unidad, pero para lo bueno. No te unas para lo malo. No te juntes con alguien para lo malo, porque si tú te juntas con alguien para lo malo, Dios va a venir y va a destruir lo que tú estabas intentando hacer. Así, sin más, inmediatamente. Dios, esa obra no se terminó. Ahí se acabó. Ahí se acabó todo. Sí, ten cuidado, ¿verdad? Cuando te unes para lo malo, porque Dios va a venir y va a decir, a ver, tú querías hacer esto, hasta aquí, se acabó. No voy a permitir que sigas haciendo lo que estás haciendo. Por eso le decía, la unidad es buena, ¿verdad? Cuando tiene un buen propósito. Y miramos aquí lo que pasó, lo que sucedió con estos hombres. Hubo una confusión en su lenguaje y ya no pudieron comunicarse. Babel quiere decir confusión, ¿verdad? ¿Cuándo se rompe la unidad? Cuando viene la confusión. ¿Cómo se pierde la unidad? Cuando hay confusión. Dios trajo confusión a estos hombres porque lo que estaban haciendo, si usted leyó conmigo, nunca toman en cuenta a Dios. Nunca dicen, vamos a consultar a Dios, vamos a hacer algo para Dios. No, lo estaban haciendo para ellos mismos. Cuando tú haces algo para ti mismo, no va a prosperar. Pero cuando haces las cosas para Dios, van a prosperar y se van a dar. Pero si tú quieres hacer las cosas para ti, para tu propio bien, no van a prosperar. Las cosas van a terminar. Y mire, Dios tiene el poder para terminar con todo lo que es contrario a su pensamiento, a su corazón. Y mire, y ahora vamos a ver un ejemplo donde la unidad trajo bendición. Acompáñeme al libro de Hechos. En los primeros capítulos. Vamos a leer en el versículo 4 del capítulo 1 del libro de Hechos. Amén. Dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pero dice que estando juntos. Mire, yo acá, ahorita que estaba viendo este mensaje, estaba mirando, ¿verdad? Que son 120 los que estaban esperando. Vamos a leer más adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el capítulo 2, versículo 1, acompáñame ahí, Hechos 2, 1, amén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Aquí estaban unidos, pero estaban unidos ¿para qué? ¿Para buscar por lo suyo? No, estaban unidos buscando a Dios. Un buen objetivo, un buen propósito. La unidad era que estaban orando, ¿verdad? Que estaban juntos, estaban bien buscando a Dios. Y cuando hay ese tipo de unidad, la presencia de Dios desciende y dice que los llenó, ¿verdad? De poder. Cuando hay unidad, cuando se está buscando a Dios. Y mire, dice que se les repartieron lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué pasó en Babel? Hubo varias lenguas, ¿verdad? Ahí todos hablaban la misma lengua. Pero cuando esa unidad estaba mal enfocada, Dios dijo, a partir de ahí hubo varias lenguas. Y si se da cuenta aquí, el bautismo del Espíritu Santo vino con diferentes lenguas.
Amén. La unidad, ¿verdad?, que se perdió ahí. En el día del Pentecostés hubo otra vez unidad, pero ahora hubo una unidad para bendición. En Babel hubo una unidad para perdición, para maldición, pero aquí en el Pentecostés hubo una unidad para bendición. Amén. Así que, hermano, ¿tú qué unidad vas a buscar? ¿Vas a unirte para lo malo, para criticar, o vas a unirte para apoyar? Para apoyar a la iglesia, para apoyar a los pastores, para apoyar a los líderes. ¿En cuál tipo de unidad quieres estar? Porque a veces estamos unidos, pero no para lo bueno. A veces estamos unidos contra el líder. Decimos, no, pues si él dice esto, vamos unidos, y a veces puede contra todos nosotros, somos mayoría. Hermano, te va a pasar lo de Babel. Dios va a mirar lo que estás haciendo y lo va a destruir, lo va a hacer a un lado así, inmediatamente. Y ahora, ¿verdad?, cuando vino el bautismo en el Espíritu Santo, estaban todos unidos buscando a Dios, y vino bendición. Vino bendición a sus vidas. Por eso es importante, ¿verdad? Si estás unido, únete, pero para lo bueno, ¿verdad? Únete para ir a evangelizar. Únete para apoyar en algo a la iglesia. Ese tipo de unidad Dios quiere. No de la unidad como la que vimos en Babel, sino de la unidad del tiempo del Pentecostés. Algo que yo estaba leyendo que me llamó la atención es que estaba mirando que dice que estaban 120 reunidos, y fueron 120 sobre los que vino el bautismo en el Espíritu Santo. Pero estaba mirando un dato, ¿verdad?, que se dice que eran más, que no eran 120 nada más, que eran alrededor de 500 personas las que estaban esperando. Y ahí es la pregunta, ¿dónde estaban los demás? Porque había más. Y el comentario que yo leía decía, a lo mejor Dios estaba esperando que de todos esos 500, a lo mejor no había unidad entre esos 500. Y Dios tuvo que esperar a que los demás o se fueran o salieran. El chiste es que tomó a 120 que estaban unánimes. Amén. Hermano, tenemos que estar unánimes, ¿verdad? ¿Qué pasó con los otros? No se sabe. No sabemos, pero a lo mejor Dios esperó, ¿verdad? Dice que pasó un tiempo, a lo mejor algunos se desesperaron porque no llegaba la promesa y se fueron, o tal vez Dios los tenía que quitar para bautizar a estos 120 que sí estaban unánimes. Porque a veces hay en la multitud parece que hay unidad, pero no siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Algunos son los que sí entienden, ¿verdad?, lo que Dios quiere, lo que la iglesia quiere, lo que los líderes quieren, lo que los pastores quieren. Entonces, hermano, quédate en el grupo de los 120. Amén, no te salgas, espera en Dios la promesa. ¿Cuándo va a llegar la promesa? Cuando estés unánime, cuando estés en unidad, cuando estés en unidad buscando a Dios. Es importante la unidad. La unidad es la antesala para un avivamiento, ¿verdad? Muchas veces se piensa que cuando hay avivamiento va a venir la unidad, pero es al revés. Cuando hay unidad va a haber un avivamiento en la iglesia, en tu vida. Dios va a empezar a hacer cosas hermosas en tu vida, pero hay que buscar, por eso, la unidad. Es muy importante buscar la unidad. Ahora te pido que me acompañes al Salmo 133. Amén. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, diga conmigo, porque allí envía Jehová bendición. Amén. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Qué tiene que haber? Unidad. Es un deseo. Es el deseo de Jesús. Ese deseo sigue estando en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, la unidad.
Amén, que no andes peleando, sino que andes apoyando, que bendigas a tu hermano, que camines en un mismo sentir, que estés para ayudar, ¿verdad? Que estés para ayudar, no para estorbar, sino para ayudar. Amén, para ayudar. Aquí están los pastores, ¿verdad? Y si todos caminan en unidad, va a haber bendición sobre bendición. Esta iglesia es una iglesia bendecida. Amén, pero aún puede venir más bendición. Hay que buscar más unidad todavía. Amén, hay que buscar más unidad. Y te repito, la unidad como la que vimos en Pentecostés y no como la unidad de Babel. Amén. Busca esa unidad. No te unas para lo malo, ¿verdad? No te reúnas, ¿verdad?, para hablar de alguien. No te reúnas para boicotear un plan. No, únete para buscar a Dios. Porque dice la Escritura, porque allí envía Jehová bendición. Amén. Ahí envía Dios bendición. Aún, ¿verdad?, tenemos que unirnos en nuestras familias. Muchas veces en nuestras familias no hay mucha unidad y por eso la bendición no está llegando. Entonces tenemos que unirnos en nuestras familias, tenemos que buscar la unidad, la armonía. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si usted ha vivido esto, ¿verdad?, sabe que es hermoso, ¿verdad?, poder sentarse, hablar con su hermano, convivir bien, ¿verdad? Es un tiempo de bendición. Y cuando usted está en armonía con su hermano, está cumpliendo el deseo y el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que sean uno como Jesús, el Padre y el Espíritu son uno. Amén. Yo creo que todo pastor, ¿verdad?, lo que anhela es ver a su iglesia unida, ¿verdad? Todo pastor lo que anhela es ver a su iglesia unida, que no se están peleando el uno contra el otro, sino que están unidos. ¿Cómo lograr esa unidad? Ya lo miró usted. ¿Qué actitudes hay que tomar? Humildad, ¿verdad? Humildad, dice, estimando al otro como mayor a nosotros, soportando los unos a los otros. Hermano, sé que a lo mejor el hermano, ¿verdad?, su carácter no es fácil, pero el tuyo tampoco está fácil, ¿verdad? Tú dices, es que no lo aguanto, ¿y a ti quién te aguanta? Aguanta a su hermano para que lo aguanten a usted. Amén. Aguantemos al hermano para que nos aguanten a nosotros. Y repito, este mensaje, ¿verdad?, pues es algo, yo quería, ¿verdad?, un mensaje especial para la iglesia. Yo no sé si usted lo siente especial, pero yo creo que es importante, ¿verdad?, la unidad. Amén. Yo quiero que siempre que uno venga, ¿verdad?, mire la iglesia unida, la iglesia amando a sus pastores, caminando con ellos. Amén, caminando con ellos, apoyándolos. Esta es una iglesia grande. Y mire, muchas veces en las iglesias grandes es más difícil la unidad. Pero no se cree que en las chicas es más fácil. Muchas veces en las chicas también hay problemas. Así que grande o chica, la falta de unidad se presenta. Y hay que estar orando. Hay que estar orando que la desunión, que la división no entre en las iglesias. Mira, ahorita lo que está pasando, lo que estamos viviendo en nuestra región es unidad, ¿verdad? Uno puede venir contento, con gozo a esta iglesia y Pastor Luis Ernesto y Pastora Laura van a estar el viernes con nosotros y estamos ya esperándolos, amén, ya estamos esperándolos, estamos contentos. Y así cada pastor que ha venido, ¿por qué? Porque Dios trae unidad, amén. Dice, y es hermoso cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. La unidad es hermosa, la armonía es hermosa. Ahora mire, la unidad no es que todos sean parejos, sino hay diversidad aún, pero en la unidad. Cuando se entona un canto, ¿verdad?, cuando se toca un canto, ¿verdad?, tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad. Y a lo mejor el bajo está haciendo una cosa, el teclado está haciendo otra y la batería está haciendo otra, pero todos en el mismo sentir, ¿verdad? En el mismo sentir, en el mismo ritmo, en el mismo tiempo. Aquí hay dones diferentes, talentos diferentes, pero es como una canción, ¿verdad? Es como un canto, cada quien hace diferentes partes de ese canto, pero todos en un mismo sentir, todos en un mismo sentir. Así que la iglesia camine en un mismo sentir. Amén. Póngase de pie en esta noche. Y este es un tiempo, ¿verdad?, para reconciliación. Es un tiempo para
Yo no sé si usted en estos días, ¿verdad?, ha tenido conflictos, rencillas, disensiones, ¿verdad?, malos entendidos con alguien, pero es un tiempo, ¿verdad?, de perdonar. Y es un tiempo de perdonar y de pedir perdón, porque Dios quiere unidad. Amén. Dios quiere unidad. Incluso, ¿verdad?, ore, ¿verdad?, ore por sus pastores. Ore por sus pastores, ámelos, ¿verdad? Ámelos, cuídelos mucho, ¿verdad? Y vamos a abrir el altar, ¿verdad? Si tú tal vez ahorita en tu familia, ¿verdad? Tal vez ahorita en tu familia, tal vez no viene a la iglesia, tal vez tu familia, ¿verdad?, no ha aceptado a Cristo Jesús y las cosas no están bien en casa, ¿verdad? Es un buen tiempo para que tú pases, llores por la unidad en tu familia. Pídele a Dios que traiga unidad a la familia, ¿verdad? Si tienes algún distanciamiento con algún hermano en la iglesia, ¿verdad? Es un buen tiempo de aprovechar. En el lugar de recuperación hay muchos roces, ¿verdad? Hay muchas de repente no siempre se está de acuerdo el uno con el otro, ¿verdad? Y es tiempo, ¿verdad?, de orar por la unidad. Ore por unidad en su familia, en su ministerio, en la iglesia. Oremos por unidad en esta noche. Padre Celestial, en esta noche, Dios, venimos delante de ti, Señor, a pedir por la unidad, Señor, de esta iglesia. Oh, bendito Dios, te pido, Señor, por unidad en esta iglesia, Señor, que seas tú trayendo unidad, bendito Dios, que todos, Señor, corran en un mismo sentir, en una misma dirección, Señor, que no haya divisiones, que no haya pleitos, Señor, que no se busque cada quien su beneficio personal, sino que se busque el beneficio del otro, Señor. Quita toda, si hubiere, Señor, desunión, Señor, sé tú quitándola, bendito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Trae unidad a la iglesia, Señor. Únela más, Señor. Si hay unidad, que haya más unidad, más amor, bendito Dios, entre tu pueblo, Señor. Oh, Señor, ponemos esto en tus manos, Señor. Que podamos amarnos, Dios, el uno al otro, Señor. Que busquemos, Señor, cumplir ese deseo que hubo en tu corazón. Que todos sean uno, como tú y el Padre son uno, Señor. Ayúdanos a unirnos, Señor, para lo bueno, Señor. Ayúdanos a estar unidos, Señor, para las cosas buenas, Señor, y no para las malas, Señor. Quita todo orgullo, toda altivez, Señor, que hubiere en algún corazón, Señor. Que podamos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Oh, Señor, une esta iglesia más, porque la unidad va a traer un avivamiento, porque en la unidad hay bendición. Porque donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay paz, ahí está tu bendición, Señor. Ahí está tu bendición, Señor. Oh, Señor, oramos, Dios, por esta iglesia, Señor. Gracias, Dios, por esta iglesia, Señor. Porque ha sido, Señor, una iglesia donde tú has traído mucha bendición a muchas personas, Señor. Y yo pido, Señor, que siempre haya unidad en tu pueblo, Señor. Que siempre haya unidad, Señor.